Bueno, pues buenas tardes. Tenemos con nosotros a Mari Carmen López Sáez, que es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesora de la UNED desde 1996 y desde 2018 catedrática del Departamento de Filosofía en esta universidad. Y además es presidenta de la Sociedad Española de Fenomenología. Por eso su campo en las investigaciones y en las publicaciones se refieren sobre todo al campo fenomenológico. Por ejemplo, fenomenología de la existencia, teoría crítica, Escuela de Frankfurt, fenomenología y feminismo, que por eso hoy está aquí. Fenomenología hermenéutica, hermenéutica filosófica, estética fenomenológica, etc. Solo quiero destacar algunas de sus publicaciones porque su currículum ocupa 37 páginas, por lo menos el que yo he visto, y imposible, ¿no?, de hacerlo, pero solamente quería destacar 3 publicaciones que me parecían interesantes. Las corrientes actuales de filosofía 1 en clave fenomenológica, editado por Dickinson y revisado en el 2016, y 2 filosofías del sentir, Merleau-Ponty y María Zambrano, de la que hemos tenido un curso el año pasado, en perspectiva fenomenológica, del 2013, y la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, En busca de la verdad, de Dickinson, del 2018. Ella me comentaba cuando la invité a participar en Metalibrería que casi nunca se hablaba de la fenomenología de Simone de Beauvoir y que le apetecía mucho hablar sobre ello. Y ese es el motivo por el cual hoy el título de nuestro seminario es La fenomenología de Simone de Beauvoir. Así que con mucho gusto, Carmen, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Margarita, por la presentación. Gracias a todos los asistentes y a los amigos que están aquí escuchando. Y bueno, pues sí, en verdad vais a ver por qué para mí me parece que es importante reivindicar la fenomenología de Simone de Beauvoir, ¿no? Pero claro, en primer lugar tendríamos que todos que saber qué significa fenomenología. Entonces parece que aquí en Metalibrería ya bastantes compañeros han hablado de esto, seguramente porque a Margarita la fenomenología no le asusta, y entonces creo que ya los asistentes, algunos amigos también, pues saben de sobra lo que es la fenomenología, pero si hubiera alguien que no supiera, pues simplemente aludir a que la fenomenología es una corriente actual de la filosofía, una de esas corrientes que alguien les llamó también movimientos, porque bueno, en la época contemporánea es muy difícil realmente hablar ya de escuelas. Yo creo que la única escuela existente es la Escuela de Frankfurt. Y entonces pues hablamos más bien de movimientos, de corrientes, con mucho sentido, además, como yo he especificado en la introducción de ese libro que ella ha citado, que en realidad es un manual para los alumnos, que se llama Corrientes actuales de la filosofía, que es lo que se entiende por corrientes, ¿no? Entonces, no solamente, naturalmente nace en un momento determinado, nace a finales, bueno, nace en el siglo XX, básicamente, y el fundador es Husserl. Bueno, y lo que normalmente conocemos de fenomenología, lo que normalmente nos explican los manuales, cuando los manuales de filosofía contemporánea hacen alusión a ella, que no siempre es así, porque a veces se la pasa por alto, pues simplemente pues porque los profesores de ese periodo no la dominan o por lo que sea. Bueno, el caso es que cuando se la incluye, lo que nos encontramos pues son tópicos que pues muchas hemos tenido que desmontar, ¿no? Porque eran completamente erróneos. Y eso además se va descubriendo pues con la progresiva publicación de los muchísimos manuscritos de Husserl, ¿no? Que preparaba el hombre para sus clases leídas, ¿no? Vorlesungen, y hay infinitos, ¿no?, de ellos. Y entonces, esto es un poco lo que tendríamos que saber. Vamos a presuponer que ya se sabe. Y entonces es curioso porque, claro, cuando hablamos de fenomenología,
Después yo, por ejemplo, a mí me gusta hablar también de fenomenología de la existencia, ¿no? Es, bueno, digamos, una corriente que todavía hay de esa fenomenología. Otros autores le llaman fenomenología existencial. Yo prefiero fenomenología de la existencia por el juego un poco que da el genitivo, ¿no? Que puede ser subjetivo, objetivo, etc. Y claro, ahí también nos tendríamos que detener un poco por si hay gente que no conozca mucho esto, pero bueno, a grandes rasgos, lo que podríamos decir aquí es que no es exactamente lo que sí que la gente conoce por el existencialismo y que generalmente se basa en esa obrita de Sartre, ¿verdad? El existencialismo es un humanismo. Sino que por eso precisamente yo la denomino fenomenología de la existencia, entre otras cosas porque se trata de una serie de autores, algunos de ellos voy a aludir aquí. Yo aquí incluiría sin duda alguna a Simone de Beauvoir, y esto que yo llamo fenomenología de la existencia deriva directamente de la fenomenología, o digamos que se proyecta a través de ella. Los autores que normalmente aquí tratamos se han formado en ella y la continúan. O sea, no son meramente glosadores de la fenomenología de Husserl, que por otra parte tampoco es una cosa sistemática, ¿no? Husserl nunca elaboró un sistema a lo Hegel o a lo Kant. Y a esto es a lo que yo le llamo continuar. O sea, continuar es, bueno, lo que otros llaman también aplicar, ¿no? Lo que pasa es que aplicar suena como que la parte teórica, digamos, ya está lista y que hay que ahí superponerla a un problema, a un caso determinado. Y entonces por eso prefiero el término continuación, continuar algo, ¿no? Pero desde mi situación, desde mi aquí y ahora. Entonces, todos estos autores, bien de un modo explícito o de un modo implícito, la continúan de alguna manera. Explícitamente la continúan Sartre y Merleau-Ponty. Implícitamente yo creo que también Heidegger y explícitamente, por supuesto, también Simone de Beauvoir, de la que aquí nos vamos a ocupar. Y digamos que la cultivan o la continúan como un potencial, a la fenomenología quiero decir, como un potencial impulsor de nuevas investigaciones, ¿no? Es decir, eso que llamamos en historia de la filosofía la aplicación a los problemas actuales. Es que eso es la historia de la filosofía, ¿no? Si no, no es nada, es glosa de lo que otros dijeron, etcétera, etcétera. Entonces, y en general estas investigaciones nuevas que estos autores fenomenólogos y fenomenólogas de la existencia llevan a cabo tienen un talante más ontológico que metodológico, ¿no? Se suele decir a veces que la fenomenología es una metodología, yo no estoy de acuerdo. Lo más fructífero de la fenomenología no es la metodología, y no creo que eso fuera ni siquiera lo que su fundador pretendía hacer de ella. Bien, estos autores, esto que llamamos la fenomenología de la existencia, en la que se escribe Simone de Beauvoir, arranca fundamentalmente de la fenomenología genética, que no es una cosa distinta a lo que la fenomenología estática, que es más o menos la que solemos conocer, y muy mal a través de los manuales, ¿no? Que sea la intencionalidad, que sea la epogé, la reducción, cuántas reducciones hay, son muchas, son pocas, no, sino que la fenomenología genética no se puede entender al margen de la fenomenología estática, o sea, no es algo que suceda después, sino que serán simultáneamente. Lo que caracteriza esta fenomenología genética o de la génesis es que, digamos, yo diría que son los temas, los problemas de los que se ocupa. Pues fundamentalmente el cuerpo vívido, el mundo de la vida, o lo que llamamos la Lebenswelt, la experiencia vivida, o por ejemplo es muy interesante, y de esto seguramente ya les habrán hablado los fenomenólogos que han pasado por aquí, la crisis de la racionalidad y de la ciencia detectada por Husserl ya en su época, en los años 30, mientras que hoy en día quizá nos podíamos preguntar si no vivimos un revival, ¿no? De esa crisis de la racionalidad, pero bueno, esto es otra cuestión. Entonces, aclarado esto, habría que decir algo, y es que normalmente no se habla, siempre se habla de la fenomenología y de los fenomenólogos y no se habla de las fenomenólogas, ¿no? Pues por utilizar el masculino neutro, en fin.
Y lo curioso es que además cuando se habla de alguna se habla siempre en relación con un fenomenólogo. Y esto pasa también en toda la historia de la filosofía, ¿no? Y me imagino que aquí en el seminario, si ha habido alguna charla de filosofía feminista, que seguro que la ha habido, pues se habrá subrayado esto, ¿no? Es curioso que parece como que las filósofas no se puedan considerar filósofas por sí mismas, sino alumnas de o continuadoras, seguidoras de, o alumnas de, y lo peor es que a sí mismas se ven así. Incluso muchas veces, pues cuando se nos pregunta tú a quién sigues o de quién eres, en fin, pues parece como que si no tienes, si no estás asociada a un filósofo, entonces no, lo tuyo no es filosofía. Y esto pasa muchísimo en el ámbito de la fenomenología, ¿no? No solamente en la fenomenología, sino que Simone de Beauvoir ella misma no es que no se considerara, fenomenóloga, sino que ni siquiera se consideraba filósofa. Y eso pasa con muchísimas, con todas las filósofas, con Arendt, pasa con Zambrano, si han hecho un curso de Zambrano, supongo que alguien se habrá referido a eso. Zambrano nunca se consideraba filósofa y estuvo a punto de abandonar la filosofía que tanto amaba, precisamente tras una charla con Ortega, ¿no? De la que salió llorando. Pero bueno, esto ya lo habrán visto en ese curso, tampoco vamos a ir aquí a las anécdotas. El caso es que Simone de Beauvoir, como tantas otras, ya digo, ella misma no se consideraba filósofa. ¿Y por qué? Pues porque ella decía que no había creado ningún sistema, que ya no era creadora de sistema. Y en aquella época, incluso hoy en día, pues se considera que la filosofía tiene que ser creadora de sistemas, no de, en fin, no de frases lapidarias, etc. Y sin embargo, como dice una filósofa especialista en Simone de Beauvoir, que es Teresa López Pardina, en este librito que les aconsejo sobre Simone de Beauvoir, muy bueno, de esta editorial tan didáctica, ¿verdad? Pero también tiene otro libro más amplio sobre la filosofía de Simone de Beauvoir, porque no se ha escrito mucho sobre la filosofía de Simone de Beauvoir. Se ha escrito sobre su feminismo, sobre sus novelas, etcétera, etcétera, pero sobre análisis de su propia filosofía se han hecho pocos. Bueno, pues podemos pensar, sospechar, practicar la hermenéutica de la sospecha y preguntarnos ¿y por qué será eso? Bueno, pues Teresa López Pardina, en este librito, como digo, comentando precisamente un texto de Simone de Beauvoir, nos dice que también filósofo, lo dice así en masculino, filósofo es también, no solamente es el creador de sistemas, sino también aquel que ilumina zonas de la realidad que hasta entonces han estado en penumbra. Y en ese sentido, naturalmente, Zambrano, Arendt y, por supuesto, Beauvoir podrían considerarse plenamente filósofas, ¿no? Y esto es en el fondo lo que hizo el propio Husserl, iluminar zonas de la realidad, ¿no? De lo manifiesto, que hasta entonces había estado en penumbra o en el ámbito de la sombra, ¿no? O de los desatendidos. Y no solamente Husserl, sino muchos otros pensadores y grandes filósofos carentes de sistema. Por ejemplo, me hablaba Margarita de Kierkegaard, que van a tener pronto, no sé si un curso o una conferencia sobre Kierkegaard, pues es uno de estos brillantes pensadores. Bueno, pues probablemente por eso. Pero es que además dice Beauvoir, dice que, lo dice así, dice la condición femenina, habla de la condición femenina, dice, no prepara para esa obstinada tarea de inventar un sistema y conferir a las ideas el valor de claves universales. Y lo dejo ahí, porque esto... Bueno, también se ha acusado a Beauvoir mucho de que ella misma tenía una concepción muy negativa de las mujeres, ¿no? Bueno, supongo que me habéis entendido esa pequeña cita. La condición femenina no prepara para esa obstinada tarea de inventar un sistema. Pues probablemente en la época de Beauvoir las cosas eran así, ¿no? Pero, en fin, también las facultades de filosofía estaban llenas de
de mujeres, ¿no? Bien, y en un texto nos dice Beauvoir lo siguiente, fijaos, dice, Sartre decía que ella siempre, aunque a veces, como vamos a ver, va en contra de Sartre, la verdad es que lo admiraba muchísimo, como no podía ser de otra manera. Bueno, ella se declaraba sartriana, y aunque tenía pequeñas diferencias, como vamos a ver ahora. Bien, pues ella dice en este texto, Sartre decía que yo comprendía las doctrinas filosóficas, la de Husserl, entre otras, más rápido y con más exactitud que él. Y dice, en efecto, él tendía a interpretarlas de acuerdo con sus propios esquemas. Solo con dificultad llegaba a olvidarse y adoptar sin reticencia un punto de vista ajeno. Yo, en cambio, no tenía resistencia que quebrar. O sea, dice, yo tenía sólidas facultades, tampoco es que se crea incapaz para la filosofía, ni mucho menos. Dice, yo tenía sólidas facultades de asimilación, un sentido crítico muy desarrollado, y la filosofía era para mí una realidad viviente. Dice, me daba satisfacciones con las que nunca me aburría. Bueno, esto no es ser una filósofa y una gran filósofa. O sea, una persona que piensa que la filosofía es una realidad viviente. Pues yo creo que hay que concebir así la filosofía. Bien, lo que viene a decir Beauvoir es que precisamente por carecer de sistema, ella es capaz de comprender a los otros, ¿no? Mientras que, es capaz de comprender los sistemas de los otros. Mientras que para Sartre esto es muy dificultoso, porque como Sartre ya tenía su propio sistema, ¿no? Esa ontología fenomenológica tan pesada, tan sólida, pues le resultaba muy difícil distanciarse para entablar una verdadera comunicación y reconocer los sistemas de los demás, o por lo menos los intentos de filosofar. Y bueno, pero como decíamos, esa capacidad de abrirse a los otros, que Beauvoir se reconoce debido precisamente a que carece de un sistema filosófico, no es un impedimento para tener su propia filosofía, sino que claro que la tiene, y además una concepción viva de la filosofía, ¿no? Y por otra parte, como hemos visto, ella reconoce su valor, el valor de sus capacidades, al menos para poner en práctica una filosofía crítica y dinámica, no una filosofía anquilosada o fosilizada que se limite a repetir. Y ella se pronuncia a favor de este tipo de filosofía. Lo que nos dice la autora es, estoy hablando de esta obra de Beauvoir, que es La Fox. Yo creo que la han traducido al castellano por, no sé, no me acuerdo cómo la han traducido al castellano. Pero bueno, estas son uno de los volúmenes de sus memorias, ¿vale? Bueno, pues en este libro lo que nos dice Beauvoir es que lo que quería ella realmente no era tanto construir un sistema, que esto era obstinado y como, en fin, muy pesado, ¿no?, de hacer, sino que lo que realmente quería era comunicar lo original de su propia experiencia, o sea, lo vivido por ella. Y además no es que sea humilde y piense que no sirve para la filosofía en absoluto, sino que llega a decir que ella tiene demasiada ambición intelectual como para exponer y juzgar las ideas de los otros. O sea, si la filosofía solo es exponer y juzgar las ideas de los otros, si no es crear un sistema propio, entonces su ambición intelectual sobrepasa eso, va más allá, porque lo que ella quiere es comunicar precisamente lo original, lo original de su propia experiencia, no lo original que ella ha pensado por su cuenta, sino de su propia experiencia. Y eso se lo permitía la literatura. En cambio, la filosofía académica, tal y como estaba en aquella época, pues no se lo permitía. Y en ella es donde Beauvoir, desde luego, se siente creativa, incluso cuando escribe ensayos. La autora escribe escribe varios ensayos fundamentales. El principal al que nos vamos a referir aquí es El segundo sexo, pero también a mí me ha interesado mucho uno que escribe en 1970, que es La vejez, otro de sus grandes ensayos, y se está revitalizando ahora, digamos, está volviendo a cobrar interés.
Entonces, como ella se siente creativa, muy creativa, gracias a la literatura, no dudaba, así como dudaba en considerarse filósofa, no dudaba, sin embargo, en considerarse escritora. Y además fue reconocida por ello hasta el punto de que, como algunos deben saber, con su novela Los mandarines, que fue una de las primeras novelas existencialistas, y ganó uno de los premios más importantes, uno de los premios literarios más importantes de Francia, como era el Goncourt, ¿no? Entonces, ahora cuando una escritora francesa acaba de obtener el Nobel de Literatura, que habrán visto, me recordaba que, bueno, Simone de Beauvoir no llegó a ser reconocida con el Nobel, lo fue en cambio, como saben, Sartre, que no fue ni a recogerlo, que renunció a él, pero en cambio obtuvo este premio literario francés, que es fundamental. Bien, también fue reconocida y sobre todo actualmente reconocida por su filosofía y por su filosofía feminista, además. Y es reconocida ahora porque de los logros de la filosofía feminista, a mi modo de ver en la actualidad, es visibilizar, dar visibilidad a las obras de las filósofas, ¿no? Que estuvieron siempre en la oscuridad, o bien subordinadas, pues en el caso de Arendt a Heidegger, en el caso de Simone Weil a Alain, otro otro filósofo francés muy renombrado. En el caso de Simone de Beauvoir, pues claro, la figura de Sartre, ¿no? De su compañero. Bien, esta autora de la que les hablaba, española, López Pardina, nos dice que el método de Beauvoir no es el fenomenológico husserliano, dice, sino en algunas ocasiones el fenomenológico hegeliano. Y ahí habría que hacer un apunte. Claro, ustedes saben que Hegel tiene una obra que se llama La fenomenología del espíritu. Entonces, digamos que la suya es una fenomenología prefenomenológica o una fenomenología mundana, no temática, ¿no? Como es la que fundara Husserl. Entonces, cuando López Pardina se refiere al método fenomenológico hegeliano, se refiere a esta fenomenología mundana, que desde luego no es la husserliana. Bien, y además dice López Pardina, para subrayar que no usa Beauvoir el método fenomenológico husserliano, dice también: además no es como el método husserliano, sino su método, el método de Beauvoir, sería una aproximación como en zigzag al núcleo de la cuestión. Pero es que esto mismo es lo que un gran estudioso de la fenomenología de Husserl, fallecido muy tempranamente, decía precisamente de la fenomenología husserliana, ¿no? Le llamaba el método en zigzag, entre otras cosas, pues porque en Husserl siempre hay una pregunta, una interrogación retrospectiva, una pregunta retrospectiva, digamos, no se conforma con, por ejemplo, con explicarnos qué es el mundo de la vida, ¿no? Que es el mundo que experimentamos en la actitud natural, etcétera, etcétera, sino que desde ella se hace una pregunta retrospectiva que comienza investigando las condiciones de posibilidad y de validez del sentido de ese mundo. O sea, que no se conforma con una pura descripción empírica. Entonces, el método de Husserl también es, curiosamente, un método, como muy bien dijo Martín Santos, en zigzag, zigzagueante, ¿no? Zigzagueante como era el método de Bersón, ¿no? El serpenteo del que hablaba el movimiento bersoniano. Bien, aunque normalmente no se asocia, ya digo, a Beauvoir con Husserl, con la fenomenología, sí que se la asocia con esto que yo llamo fenomenología existencial o fenomenología de la existencia, siempre a través de la ontología fenomenológica de Sartre. Y cuando alguna autora o algún autor subraya sus pequeñas diferencias, las que hay entre Beauvoir y Sartre, enseguida afirman la separación de Beauvoir de la fenomenología. ¿Verdad? ¿Me entienden? Es como si la fenomenología, ya fuera existencial o lo que sea, fuera solo Sartre, y claro, si hay alguna... Beauvoir se identifica con él
siempre bueno, que está de acuerdo con sus conceptos, etcétera. Pero cuando se descubre alguna pequeña diferencia, como veremos luego si da tiempo, pues entonces se dice, no, pero es que aquí Beauvoir se aparta de la fenomenología. Y es verdad que Sartre, Levinas, Merleau-Ponty, toda una serie de autores franceses, pues contribuyeron a introducir la fenomenología en Francia, la fenomenología de Husserl, y a desarrollarla por su cuenta, ¿verdad? Pero también de alguna manera Beauvoir lo hizo, y por eso yo quiero subrayar la fenomenología de Simone de Beauvoir, porque cuando se habla, hace poco asistí a una conferencia online sobre Edith Stein, y es que creo que se hablaba de la fenomenología de Edith Stein y se estaba hablando de la fenomenología de Husserl, no de la fenomenología de Edith Stein, que es otra autora, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es buscar en eso que leemos, con lo que dialogamos, los propios rasgos fenomenológicos que hay, ¿no? Sobre todo cuando esos autores no se limitan a glosar pues a otro, sino que hay diferencias y que marcan su propio camino filosófico. En definitiva, yo creo que en Beauvoir hay un desarrollo propio de la fenomenología y no solo subordinado a Sartre, como se dice cuando se habla en muy pocas ocasiones de la fenomenología de esta autora. Siguiendo nuevamente a López Pardina, que ya digo que en España es una de las pocas autoras que ha hablado de la filosofía existencial fundamentalmente, pero de la filosofía de Simone de Beauvoir como tal, yo, pues siguiéndola a ella, también pienso como ella que es un error leer a Beauvoir meramente como un eco de Sartre, pero también lo es leerla sin referencia a Sartre y sin referencia a Hegel, como estamos viendo. Otras autoras, más de la escuela fenomenológica, estoy pensando por ejemplo en Debra Berghofen, dicen que no debe ser leída sin referencia a Merleau-Ponty. Y es que esta académica lee a Beauvoir como feminista y también como fenomenóloga que reelabora la teoría husserliana de la intencionalidad, o sea, no la reproduce, la reelabora desde su perspectiva, ¿no? Y además dice Berghofen que sigue a Husserl con objeto de recuperar el cuerpo vivido para la filosofía. Y esto es fundamental. Otra autora es todavía más radical, estoy pensando en Sarah Hainama, y dice que, bueno, Sarah Hainama es una de las escasas investigadoras que ha relacionado directamente a Beauvoir con Husserl. Y ella nos dice que la discusión de Beauvoir de la identidad y de la diferencia sexual, porque si leen ustedes El segundo sexo, verán que habla a la vez de la identidad femenina y de la diferencia sexual. Eso es importante. Bueno, pues Hainama dice que esa discusión de la identidad y de la diferencia sexual no solamente es fenomenológica en sus métodos, en su metodología, sino también en sus fines. Y dice también que la idea fundamental husserliana de partida de esta fenomenóloga se encuentra en el cuerpo vivo, en el cuerpo viviente de Husserl, vivido, me gusta traducir a mí, ella lo traduce por viviente, pero es que en francés vécu no es living. Bueno, yo creo que tiene otro matiz, pero bueno, no nos vamos a enzarzar ahí en una discusión solamente de traducción, etc. Y entonces voy a hablar ahora de eso. ¿Por qué es tan importante para Beauvoir el cuerpo vivido? El cuerpo vivido Beauvoir no lo... o sea, lo encontró realmente desarrollado en la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty tiene una obra del 45, que es, digamos, su obra más sistemática, entre comillas, que se llama Fenomenología de la percepción. Entonces, ella leyó la fenomenología de la percepción, sin embargo, no nos consta que leyera las obras de Husserl en las que desarrolla su concepto de cuerpo vivido, del life, ¿no? Que serían, pues, básicamente ideas 2, ideas 3. Bueno, esta autora, Hainama, dice que cuando Beauvoir se comprometía a escribir sobre la sexualidad, ya no era alumna de Sartre. Bueno, utiliza la palabra pupil, que puede ser alumna o incluso más literal pupila, ¿no? Pero dice así, dice, ya no era alumna de Sartre, sino lectora de varios estudiosos de Husserl, Merleau-Ponty y Heidegger, pero también Eugen Fink
o Emmanuel Levinas. Bueno, yo dudo que alguna vez Beauvoir fuera pupila de Sartre, alumna de Sartre. Sí que es verdad que fue una gran crítica y una gran compañera, ¿no?, de Sartre, pero alumna y pupil no lo veo yo. Pero es la tendencia a pensar que las filósofas solo pueden ser alumnas de, pupilas de o hijas de, ¿no? Y también dudo de otra cosa que dice Jainama, y es que en los años 40, o sea, cuando escribe El segundo sexo, dice esta autora que Beauvoir ha roto radicalmente con la ontología fenomenológica de Sartre. Yo no lo creo así, ¿eh? Pero, en fin, creo que las rupturas y las evoluciones son mucho más complejas. Y entonces, en los años 70, por ejemplo, Beauvoir, si se lee detenidamente La vejez, es mucho más sartriana que, que merleau-pontiana o que crítica de Sartre, vaya. Pero bueno, porque la verdad es que nuestra propia filosofía y nuestras propias filias y fobias yo creo que también van un poco en zigzag, ¿no?, de acuerdo con nuestra vida. Entonces no es tan sencillo, y desde luego en los años 40 Beauvoir no rompe con esa ontología fenomenológica, porque en los 70, bueno, yo estudiando La vejez, es que utiliza todos los conceptos de la ontología fenomenológica de Sartre y los utiliza para fundamentar sus temas. Por ejemplo, el tema de la vejez, que Sartre no lo ha tocado, pero lo usa sus categorías. En fin, bueno, ¿por qué decía yo que Beauvoir no leyó los manuscritos de Husserl, que originaron Ideas 2, que fueron tan importantes para toda la fenomenología posterior, tal vez incluso para Heidegger, aunque Heidegger apenas habla del cuerpo, ¿no? Curiosamente, tampoco del espacio. En fin, pues es otra cosa que nos podríamos preguntar por qué. Pero bueno, esta obra es central, supongo que alguien les hablará de esto, porque distingue lo que es el Körper del Leib, es decir, el cuerpo objeto, digamos, el cuerpo como un objeto cualquiera, que lo podemos mover como los objetos que tengo delante de mí. Este libro es el Körper, ¿no?, el cuerpo objeto, y el Leib, que sería el cuerpo sujeto, o sea, el cuerpo propio, el cuerpo en definitiva del que tengo experiencia vivida, ¿no? Vamos a ver por qué esto es tan importante y por qué lo fue para Beauvoir. En Merleau-Ponty, en cambio, sí que había consultado sus manuscritos en dos estancias muy breves que hizo en Lovaina, pero también a través de Fink, con el que dialogó mucho, leyó su obra. A veces no es tan importante el estar presente, el conocer a alguien, sino dialogar verdaderamente con las obras de los otros desde nuestra propia situación y nuestras propias inquietudes, ¿no? Y esto es lo que vertió un poco fruto de estas consultas, pues es ese librito de Merleau-Ponty que les decía, que se llama Fenomenología de la Percepción, del 45, en el que pues constantemente cita los manuscritos de Ideas 2 de Husserl. Ahora bien, aunque Beauvoir no leyera esos manuscritos, sí que leyó a fondo y con mucha satisfacción precisamente esta obra de Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, obra que reseñó el mismo año de su aparición, en 1945, en la revista de los existencialistas que se llama Le Temps Moderne, los tiempos modernos, ¿no?, con aquel título que nos recuerda la película esta de Chaplin. Una revista que fue fundada precisamente también ese mismo año, 1945, por Sartre, por Beauvoir y por Merleau-Ponty. O sea que Beauvoir no era una alumna de Sartre, sino una igual, y Merleau-Ponty también. Los tres cofundaron esa revista y en principio los tres eran editores de la misma, hasta que Merleau-Ponty, pues por sus desavenencias con Sartre, acabó abandonándola en los años 50, pero Beauvoir y Sartre siguieron ahí siempre trabajando en ella. Bueno, pues como digo, Beauvoir hizo una pequeña reseña
de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty en ese mismo año, y en esa reseña se identifica plenamente con la obra de Merleau-Ponty hasta el punto de separarse radicalmente en algunas cosas de Sartre. Por ejemplo, se identifica sobre todo con la fenomenología de la corporeidad de Merleau-Ponty y valora esa obra de este coetáneo suyo. La valora principalmente porque por haber devuelto, fíjense, dice, por haber devuelto a los seres humanos la existencia de su propio cuerpo como anclaje en el mundo y como expresión. Eso es muy importante. O sea, el cuerpo para la fenomenología es nuestro anclaje en el mundo, como dice Husserl, nuestro punto cero, de nuestro aquí y ahora, ¿verdad? O como dice bellamente Merleau-Ponty, nuestra apertura, ¿no?, al mundo. Pero también ambos, Merleau-Ponty y Simone de Beauvoir, consideran que el cuerpo es expresión, fundamentalmente. O sea, no es simplemente como una especie de pantalla, un vehículo del ser en el mundo, como llega a decir el propio Merleau-Ponty, sino que es expresión de la existencia. O sea, que no se limita, digamos, a hacer que el mundo pase a través de él, sino que es un modo de expresión, pues quizá lo que hoy en día se llama lenguaje corporal, ¿no?, pero mucho más sofisticado, ¿no? Y es expresión de la vida total del sujeto, o sea, no solamente de una parcela de la subjetividad, sino de la vida total del sujeto. Además, Beauvoir elogia la riqueza de los análisis merleau-pontianos de la sexualidad. Un capítulo del libro Fenomenología de la percepción está dedicado a la sexualidad. Y como Beauvoir, Merleau-Ponty se enfrenta al pansexualismo de Freud, ¿no? Y consideran que la sexualidad es como una dimensión de nuestra existencia, pero no en absoluto la única, ¿no? Es como la atmósfera de nuestra existencia, pero no es nuestro foco, digamos, como pensaba Freud y como interpretaba Freud toda nuestra vida consciente e inconsciente desde ese foco. En ese sentido, a diferencia de Sartre, para el que bueno, la conciencia, como saben, era puro para sí y bueno, no tenía nada, ningún punto de contacto con el en sí denso, digamos, cosificado. En cambio, para Merleau-Ponty y para Beauvoir, tal y como lo declara ella aquí en esta reseña, la conciencia solo puede ser conciencia encarnada y situada. O sea, no hay ninguna conciencia pura por ahí. Entonces, para ambos, el cuerpo no es una cosa, no es un en sí, como casi siempre parece pensar Sartre, sino que es fundamentalmente una situación. Dice Beauvoir que es nuestra aprehensión del mundo y el esbozo de nuestros proyectos. Y también, no solamente en esta reseña, que claro, cuando se hace una reseña pueden decir ustedes, hombre, pues una reseña siempre se hace para elogiar o para adherirse a un autor, ¿no? Y si no, no la haces. No vas a hacer una reseña de un libro de una persona donde te lo cargues, ¿no? No tendría mucho sentido. En fin, o sí, tal vez, no sé. El caso es que no solamente hay Beauvoir está tan próxima a este autor, también fenomenólogo de la existencia, Merleau-Ponty, sino que en El segundo sexo, que es la obra emblemática de Beauvoir, ¿no? Yo la tengo en español, en castellano la han traducido en un volumen solo. A mí eso me parece un error. Hay muchos errores también en la traducción del castellano y hay varias traducciones del castellano. En inglés también la han traducido siempre en un solo volumen. Pero esta obra magna de 1949 de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, pues bien, también en esta obra ya del 49, o sea, 4 años después de la reseña, habla muy positivamente, sigue hablando muy positivamente de Merleau-Ponty y enfrentándose, digamos, desde la asunción que la fenomenóloga hace de la fenomenología de este hombre, de Merleau-Ponty, enfrentándose a algunas de las ideas de su propio compañero, de Sartre, pues como por ejemplo esta idea de la conciencia pura, ¿no?, sartriana, que parece que Beauvoir siempre rechaza, ¿no? Y frente a esa idea ella acepta sin ambajes
el cuerpo vivido, inspirada por la fenomenología de la percepción, ya digo, porque ella no ha leído al Husserl de Ideas 2. Y como él, también la filósofa va más allá del cuerpo biológico. O sea, hablamos de cuerpo vivido porque no es ni el Körper, que hemos dicho, o sea, el cuerpo objeto, pero tampoco es el cuerpo meramente biológico, el cuerpo orgánico, sino que el cuerpo vivido para estos autores es esa situación inherente a nuestro ser en el mundo, gracias a la cual tenemos experiencia y, como hemos dicho antes, podemos realizar y expresar la existencia. Porque ¿cómo íbamos a poder expresar no solo nuestra situación, sino también nuestra existencia si no tuviéramos cuerpo, si no tuviéramos lenguaje, ¿no? El lenguaje no solo corporal, sino que también el lenguaje y la fonética son posibilitadas por el cuerpo, ¿no? Y la autora dice claramente y en términos plenamente fenomenológicos y hasta husserlianos, ya digo, dice, no es el cuerpo objeto descrito por los sabios, dice así, el que existe concretamente, sino el cuerpo vivido por el sujeto. Y añade, la hembra es una mujer en la medida en que se experimenta como tal. No es la naturaleza, y esto es fundamental para el feminismo, no es la naturaleza la que define a la mujer, ella es la que se define retomando por su cuenta la naturaleza en su afectividad. O sea, que la naturaleza no es un destino para las mujeres, ¿no? Como se pensaba, y de alguna manera hoy también, en cierto modo, se continúa pensando, sino que también cada mujer es capaz de hacer con eso que está ahí dado por naturaleza, digamos, es capaz de rehacerlo, retomarlo, ¿no? Por su cuenta, desde su propia situación, de sus propios intereses y proyectos, y rehacerlo, ¿no? O digamos, identificarse o no con ello, y además termina diciendo ese pequeño fragmento en su afectividad. O sea que para Beauvoir es fundamental la afectividad, digamos, la naturaleza no es un en sí, algo en sí que esté ahí dado, sino que es fundamental para los sujetos, para todos los sujetos, en tanto que nos afecta. Bueno, por lo tanto, igual que para Husserl, para la fenomenóloga, naturalmente la biología cuenta, y podemos ver en el segundo sexo que ella conoce los estudios biológicos de su época y discute con ellos muy bien y tal, pero la biología solamente cuenta cuando no se reduce al naturalismo y cuando adquiere sentido para la vida, considerada como un todo y no, como decíamos, como un destino ya establecido o dado, pues, como solemos decir, dado naturalmente, ¿no? Bueno, tampoco hay evidencias de que esta autora asistiera a unas conferencias que Husserl impartió en París en 1929, introduciendo al público en lo que les he iniciado, les he empezado a definir, que era la fenomenología genética, y que luego darían lugar al famoso libro de Husserl, Meditaciones cartesianas, que primero fue publicado en francés, ¿no? Y sin embargo, ella asegura haber leído en alemán y sin demasiado esfuerzo un librito que le pasó Sartre, que era Las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo de Husserl. Y a diferencia de Husserl, ella, sin embargo, negaba toda síntesis temporal, que para Husserl es fundamental, porque Beauvoir no creía que la vida fuera una continuidad progresiva. El tiempo y la finitud del ser humano, en cambio, impregnan todas sus obras, tanto las autobiográficas como sus ensayos, como sus preocupaciones desde la infancia. Bueno, pero aparte de estas influencias, de este aire de familia, más que aire de familia que les estoy intentando transmitir así muy por encima, a mí lo que más me interesa es destacar las contribuciones de esta autora a la fenomenología. O sea, porque también ella, como todo fenomenólogo y fenomenóloga que se precie, de alguna manera ha contribuido a la corriente fenomenológica, que como toda corriente está en curso. O sea, no es algo ya hecho, que hiciera Husserl y los demás fueran, como dice Ricoeur, heterodoxos de la fenomenología o tal, ¿no? Sino que está en curso.
Entonces, yo creo que la contribución más importante de Beauvoir a la fenomenología es la superación de la presunta neutralidad del cuerpo vivido, precisamente del life. O sea, cuando Husserl, cuando Merleau-Ponty, cuando Levinas, cuando todos estos autores hablan del cuerpo vivido, hablan del cuerpo vivido sin diferencia sexual, ¿no? Y en cambio, claro, probablemente porque creen, como dice Beauvoir, que tanto los hombres como las mujeres viven cada uno a su manera el extraño equívoco de la existencia hecha cuerpo. Claro, pero eso significa que el cuerpo vivido no es vivido igual por los hombres o por cada hombre y por las mujeres. El estándar del cuerpo vivido que se maneja es en realidad el masculino, y en cambio lo que hace Beauvoir, fundamentalmente en el segundo sexo, pero también a lo largo de toda su obra, es describir sus diferencias. Y yo las resumiría diciendo algo que seguramente van a entender muy bien, y es que mientras que el cuerpo masculino delata una subjetividad poderosa, es un cuerpo sujeto poderoso, digamos, encaminado a la trascendencia y a los proyectos, una trascendencia activa, por tanto, el cuerpo femenino, en cambio, es percibido en su pura inmanencia. O sea, es como si no tuviera capacidad de proyectarse fuera de sí. Y ser percibido en su pura inmanencia es ser percibido como objeto para otro, como cuando Sartre habla de el cuerpo como ser para otro. Entonces, Merleau-Ponty diría en todo caso que esto no se debe a una diferencia, tanto a una diferencia sexual, sino a que nosotros, nuestro cuerpo, el cuerpo propio, no solamente es nuestro cuerpo sujeto, sino también nuestro cuerpo objeto, ¿no? O sea, que no somos solo cuerpo sujeto, sino cuerpo objeto. Y eso seguramente es a lo que se refiere Beauvoir cuando dice que es el equívoco de nuestra existencia, ¿no? Que a veces nos vemos como cuerpo sujeto, a veces como cuerpo objeto. Por ejemplo, como yo he desarrollado en otros escritos sobre el dolor o la enfermedad, cuando el cuerpo está sano, se hace epogé del cuerpo objeto. El cuerpo objeto no existe, ¿no? Para nosotros porque es liviano, no pesa, y nos sentimos plenamente identificados con nuestros proyectos, con nuestros objetivos, etcétera. Pero cuando tenemos un simple dolor de muelas, entonces tomamos conciencia a fondo de nuestro cuerpo objeto, y esto nos impide desarrollar esa subjetividad poderosa, ¿no? Que nos parecía que era infinita para nosotros. Entonces, pues para Merleau-Ponty digamos que el cuerpo es a la vez lo uno y lo otro. O sea, no solamente el cuerpo es vivido como cuerpo sujeto, sino también como cuerpo objeto, ¿no? Lo que pasa es que en la mayor parte de las ocasiones ese cuerpo objeto se da por descontado, ¿no? O se da por sentado. Pero en cambio, lo que dice la causa de esto para Beauvoir no es tanto eso, sino que Beauvoir lo que hace es aplicar la diferencia sexual hasta descubrir la sobreobjetivación del cuerpo de las mujeres. O sea, vale, somos a la vez cuerpo sujeto y cuerpo objeto, pero es que en el caso de las mujeres el cuerpo sujeto prácticamente ha desaparecido y ya solamente es cuerpo objeto, y encima cuerpo objeto para otros, ¿no? Y este es el problema. Entonces, una cosa que les une también a Merleau-Ponty y a Beauvoir es, antes un poco lo he dicho, ¿no? Pero ellos contra Freud evitan identificar el cuerpo con la sexualidad. Me parece que por lo que estamos viendo, el cuerpo vivido para estos autores no es la sexualidad, no se identifica con la sexualidad, pero naturalmente también la incluye, ¿no? También el caso de Beauvoir también incluye esa diferencia. Ellos, los dos, ven el cuerpo como radiación de una subjetividad. Para ellos eso es lo fundamental del cuerpo vivido, y eso era, a mi modo de ver, también lo fundamental para Husserl, ¿no? Por eso, por esa concepción del cuerpo como radiación de una subjetividad y la importancia que Beauvoir le da a la subjetividad, yo creo que el concepto de cuerpo vivido, el concepto fenomenológico del cuerpo vivido no solo es fundamental
para el feminismo de la diferencia, porque bueno, si me están escuchando y aquí hay feministas, pues se darán cuenta de que, claro, la fenomenología es mucho más acorde con el feminismo de la diferencia que con el feminismo de la igualdad, ¿no? Por las cosas que estamos viendo, fundamentalmente por esa centralidad del cuerpo vívido. Pero yo creo que al entender estos dos fenomenólogos, el cuerpo como radiación de una subjetividad, expresión de una subjetividad, etcétera, pues también es fundamental para el feminismo de la igualdad, porque como saben, el feminismo de la igualdad pasa por la asunción de la mujer como sujeto. Y entonces, en ese sentido, también este concepto de cuerpo vivido también es muy, muy importante para esto. Bueno, voy a ir acabando porque veo que se nos va el tiempo, pero tenía bastantes más cosas que decir, pero bueno, quizá Bueno, no te no me preocupes, preocupo. no te preocupes. Bueno, es que claro, me extiendo en 10 detalles. minutitos más. Sí, me extiendo en detalles porque la gente pienso que no son todos fenomenólogos y entonces, bueno, pero vamos a ir un poco. Bueno, el caso es que es fundamental tanto para Merleau-Ponty como para Beauvoir ese carácter situado y encarnado de la conciencia a través del cuerpo, algo que no existía en Sartre, ¿no? Y también Simone de Beauvoir, en su ensayo, como saben, la ética, la moral de la ambigüedad, por una moral de la ambigüedad, creo que lo han traducido en castellano, así es el título literal, por lo menos en francés. Y también Beauvoir aplica esto al ámbito de la moral, es decir, la moral también tiene un carácter situado y encarnado, igual que el cuerpo, ¿no? Que seamos seres corporales significa también que pues solo puede haber una moral en situación y desde nuestra situación. Entonces, se ha dicho que Beauvoir lo que nos ofrece es una filosofía fenomenológica que está en la línea de la tradición que le precede, o sea, en la línea fenomenológica como no puede ser que se inicia con Husserl, y que busca además estructuras de conciencia metafísicas o trascendentales, ¿no? Pero, sin embargo, normalmente las estudiosas subrayan que se ha desviado o se ha separado o ha continuado esa línea por su cuenta porque ha reconocido estas estructuras como históricas, como situadas y no como esenciales, ¿no? En definitiva, esto significaría que Beauvoir está implementando la máxima existencialista que todos ustedes han oído tanto, ¿no? Que las esencias se hacen en la existencia, pero es que eso no es algo que sea ajeno a Husserl mismo, ¿no? Y entonces, si nos vamos a algunos de sus escritos, podemos apreciar su interés por ejemplo, lo que llamamos esencias inexactas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, lo que diferencia radicalmente a las esencias husserlianas de las esencias platónicas es que Husserl no sitúa las esencias en un mundo aparte, sino que las encuentra en los hechos, ¿no? En los facta, como podemos decir, en los casos, etcétera. Bien, entonces, la mayor innovación de Beauvoir, ha dicho, por ejemplo, Sarah Hainama, llevando un poco a una cierta concreción esto que decía yo de superar la neutralidad del cuerpo vivido de la fenomenología. Bueno, pues Sarah Hainama lo que nos dice es que la mayor innovación de Beauvoir fue introducir la cuestión de la diferencia sexual en la fenomenología del cuerpo, ¿no? Pues bien, desde mi perspectiva, esto no explica otra de las importantísimas contribuciones del feminismo de Beauvoir a la fenomenología, su potencial para denunciar la discriminación en razón de dichas diferencias. Y eso no lo tenemos que olvidar, sobre todo si lo que queremos practicar es una fenomenología crítica y una fenomenología de los nuevos tiempos, de los tiempos que vivimos. Y para ello, otra de las contribuciones de Beauvoir a la fenomenología, y en esto se parece también mucho a Merleau-Ponty, la rica exploración interdisciplinar de la autora como base para su investigación fenomenológica. O sea, ellos no hacen fenomenología desde la nada, ni solo desde los textos, sino
desde el diálogo continuo con las ciencias de su época. Y no me refiero solo a la psicología, que también, sino pues en el caso, bueno, a la biología, en el caso de ambos autores, a la psicopatología, en fin, continuamente hay un diálogo continuo de ellos con otras ciencias, ¿no? Y si leen ustedes el segundo sexo, pues todo el volumen primero, que lleva como subtítulo los mitos, los hechos y los mitos, pues la autora va recorriendo, digamos, desde su experiencia vivida, todas esas aportaciones de las ciencias de la época, de la antropología, etcétera, etcétera, al tema que le interesa, que es el de, no el de la diferencia sexual, sino el de la discriminación sexual. Es decir, el título de la obra yo creo que está muy claro, ¿no? El segundo sexo. Y en esta obra, Beauvoir se pregunta qué es la mujer. Y por cierto, no es esencialista. Algunos han dicho, bueno, pues ya estaba preguntándose por la mujer, la esencia de la mujer, no. Sino que ella entiende la mujer, cuando ella se pregunta por la mujer, está preguntándose por la condición femenina, ¿no? Un poco como Arendt se pregunta por la condición totalitaria, ¿no? Pues ella por la condición femenina. Y el diagnóstico es que las mujeres son el segundo sexo. Y entonces ese es el problema, o sea, un problema de subyugación y de discriminación, no simplemente un problema de diferencias. Las diferencias para Beauvoir y en general para el feminismo de las diferencias no son cosas, o sea, no son como cosas que se puedan, esto, cosas de la mujer, cosas de, no, sino que digamos que acaban constituyendo, sedimentándose y con ciertos sentidos, ¿no? Y unos sentidos son más discriminatorios que otros, ¿no? Entonces, esa interdisciplinariedad, el diálogo con las ciencias es fundamental porque se ha dicho, bueno, realmente la fenomenología es un estudio, ¿no? O una elogia, digamos, la experiencia vivida. Y la experiencia vivida parece que siempre es la experiencia en primera persona, la experiencia mía, porque parece que yo solo puedo vivir mi propia experiencia. Pero es que, claro, las ciencias también son experiencia vivida, y sobre todo si dialogo yo con ellas, ¿no? Desde la mía particular la contrasto con ellas, pero son experiencia vivida en tercera persona. Entonces yo creo que ese diálogo es fundamental para la fenomenología misma, para la fenomenología que no quiera quedarse únicamente, digamos, encerrada en esa experiencia en primera persona, que es bastante limitadora. Es bonita, pero es muy importante, pero también esclarece mucho, digamos, la experiencia vivida en tercera persona. En este sentido, fíjense, un poco subrayando esa idea fenomenológica de la experiencia vivida que es tan importante para Beauvoir en tercera persona, pero también en primera, y vuelvo a destacar algo que me parece importante, que nadie se da cuenta, entre otras cosas, porque la traducción inglesa es que no la ha respetado en absoluto. El subtítulo del segundo sexo es la experiencia vivida. Entonces, si hay algo más fenomenológico, pues que me lo expliquen, pero para mí eso es fundamental para la fenomenología. Entonces, lo que hace la autora no es simplemente compilar y describir la experiencia de las mujeres, sino que además se pregunta, y en eso también hay una raíz fenomenológica fundamental, cómo se ha ido constituyendo genéticamente la diferencia por la que se ha acabado discriminando a uno de los sexos y colocándolo debajo del otro. Y dice, fíjense, en una cita muy breve, dice, hay toda una región de la experiencia humana, toda una región, que también es experiencia vivida. Dice que el macho elige deliberadamente ignorar porque no consigue pensarla. Esta experiencia la mujer la vive. En ese sentido, la importancia de la experiencia vivida para la autora. También me interesa resaltar aquí muy brevemente que estos, ya digo que tanto Beauvoir como Merleau-Ponty dialogan con las ciencias de su época, practican la interdisciplinaridad, pero yo creo que también si se recupera un poco esa idea tan mal entendida
de la ciencia rigurosa de Husserl, ese librito que fue tan mal entendido, tan mal traducido probablemente, y bueno, en fin. Bueno, pues la ciencia rigurosa de Husserl, yo creo que si se entendiera bien, podría proporcionar un marco conceptual muy bonito, muy importante para las investigaciones feministas, porque la ciencia rigurosa a la que aspira Husserl está libre de prejuicios y es radical porque va a la raíz de los problemas, ¿no? Y además sin eliminar los factores subjetivos. O sea, no es un objetivismo como gran parte de la ciencia actual, ¿no? Lo que yo llamo el cientificismo. Entonces yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta, pero claro, habría que conocer bien la fenomenología y saber continuarla o aplicarla. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, el caso es que lo que le interesa a Beauvoir es describir cómo la mujer aprende su condición, cómo la experimenta, ¿no? Y en qué universo se encuentra aprisionada o se encuentra presa. Y no entiende por mujer ninguna esencia, sino el fondo común, ese fondo común, esa condición femenina, digamos, del que luego naturalmente surge cada existencia femenina singular, no una esencia inmutable, ¿no? Y de hecho, si ustedes han leído El segundo sexo, pues habrán visto que aunque establece algunas pautas generales de la condición femenina, sin embargo, ella siempre analiza pues, casos excepcionales, ¿no? O diferentes casos de mujeres, ¿no? De cómo viven, porque ocupan diferentes situaciones, ¿no? Y a lo largo de la literatura les sirve también para nutrirse, digamos, de esas experiencias que aunque no han sido vividas por ella misma, sí que están vividas y narradas, ¿no? En tercera persona, digamos, y pueden servir, digamos, para contrastar esa experiencia que muchas veces tendemos a generalizar de una manera imprudente, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda esa humildad que nos acerca a las ciencias, al diálogo con las ciencias y también con las ciencias sociales de nuestra época, ¿no? Es verdad que, como ustedes saben, se ha considerado la mayor aportación del segundo sexo al feminismo, en concreto al feminismo de lo que se llama de segunda ola, de la segunda ola o de la igualdad, ¿no? Aunque también hay en Beauvoir ya bueno, algunas, sobre todo cuando habla del colonialismo, de las mujeres negras, en fin, ya hay como una anticipación de lo que se llama el feminismo de tercera ola, ¿no? Ese feminismo un poco de la diferencia. Pero en general se piensa que la mayor contribución de Beauvoir fue, y lo sigue siendo, el haber distinguido el sexo del género. Es decir, el haber demostrado que el sexo no es un destino, ¿no? Y no es un destino de subordinación para las mujeres, sino que es precisamente porque el cuerpo nunca es un cuerpo objeto, sino un cuerpo vivido y pertenece a determinada situación, también se puede reeducar, y si cambian los patrones, las habitualizaciones, pues el cuerpo no tiene por qué ser una prisión, ¿no? Para las mujeres, a no ser de que se las siga considerando lo otro absoluto, ¿no? Que este es otro de los problemas que Beauvoir desarrolla en su obra, ¿no? La categoría de lo otro, que es fundamental para el reconocimiento. Desde Hegel sabemos que es necesario que el sujeto se despresentifique, por decirlo así, se desapropie, ¿no? Se convierta en lo otro, para después volver a reconocerse, ¿no? En la figura del nosotros. Pero el problema es que hay situaciones de opresión que impiden que pues al menos la mitad de la población se pueda reconocer verdaderamente como sujeto, ¿no? Como ese sujeto y como ese cuerpo sujeto del que hablábamos, que el hombre no tiene ningún problema en entender su cuerpo de esa manera. Y bueno, no me quiero extender más. Bueno, hay autores, es verdad que si leemos atentamente El segundo sexo, el género no es una categoría socialmente construida en Beauvoir, como se ha dicho muchas veces. Es verdad que no está dado, pero tampoco es algo completamente construido, como pensaría, por ejemplo, Judith Butler, etc. Pero sí que para mí sigue siendo una aportación fundamental
al feminismo, ¿no? Y también, pues seguramente a, digamos, la fenomenología crítica de la que estamos hablando. Y no quiero cansaros más, pues porque espero que esto haya sido por lo menos una, para que se lean estas obras de estos autores, ¿verdad? Entonces, gracias. Y, sí. Muchas gracias, Carmen. Creo que hay que trabajar más a fondo sobre Simone de Beauvoir, que solamente tenemos una lectura un poco superficial, ¿no? Y casi siempre a través de otros. Y creo que leerla directamente nos puede dar una visión diferente también, ¿no? De la autora. No sé, los que queráis participar, hacer alguna pregunta o un comentario, si levantáis la mano o ponéis algo en el chat, cualquier cosa, estaría muy bien, ¿no? Creo que uno de los temas más interesantes es el tema del reconocimiento, ¿no? A mí me parece que, bueno, lo has nombrado así de pasada un poquito al final, pero creo que es bastante importante ahora, en este momento, todo lo que supone el ser reconocido y el reconocimiento personal de uno mismo, ¿no? También. A mí me parece que ese es un tema importante y que todavía está poco desarrollado, tengo la impresión. Sí, en fenomenología, bueno, el año que viene vamos a hacer un congreso en la UNED, precisamente, fenomenología, feminismo e intersubjetividad. En fenomenología, la verdad es que no se habla mucho de reconocimiento, digamos que eso es más bien hegeliano, Escuela de Frankfurt, etcétera, pero hablamos de la intersubjetividad. Y bueno, yo tengo una obra en la que yo considero que la intersubjetividad es el verdadero origen de la sociedad. No el contrato ni el peor de los males posibles, sino la intersubjetividad. Y entonces, claro, el problema es que Beauvoir se da cuenta de algo que pues Husserl no se había dado cuenta, y es que la intersubjetividad no está siempre realizada, ¿no? Sino que en el caso de las mujeres, pues rara vez son reconocidas como sujetos, ¿eh? Y por eso no se dialoga con ellas, ni se las considera interlocutores en filosofía, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ese reconocimiento de la mujer y de su obra como sujeto, ¿no? Y eso es fundamental, claro, y eso es fenomenológico, y eso hay que hacerlo. Otra cosa es el reconocimiento hegeliano, que también, ¿verdad? Pero que lo podríamos tocar, lo he mencionado, pero también con que pensemos en la intersubjetividad es bonito el que Beauvoir se diera cuenta de que realmente hay que luchar por la intersubjetividad, no es algo que esté ahí. Emilio, si quieres hablar. Sí. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, por acercarnos a Simone de Beauvoir en el contexto fenomenológico, que me parece que esto da una proeza, porque primero por toda la complejidad que tiene el contexto fenomenológico y después por toda la complejidad que tiene también Simone de Beauvoir, ¿no? El otro día, en la conferencia que escuché tuya de lo que hicimos en la Sociedad Fenomenológica, mencionaste el libro de Maurice Merleau-Ponty de la institución, en relación precisamente al tema este de que estábamos hablando también de Simone de Beauvoir. Entonces, me pareció muy, muy interesante lo que señalaste, y me fui a leer el libro y a recuperar un poco dentro del libro. Bueno, lo bueno que tienen estas conferencias online es que como estoy en casa puedo coger el libro, ¿no? Y hay una parte que me encantó, que yo creo que tiene mucha relación con lo que estamos diciendo, en la que Merleau-Ponty dice: los cuerpos son vida instituida, mirada, existencia expuesta a los otros, que puede ser amada por otros. Y nos da la ilusión de poder poseer todo eso. Pero dice Merleau-Ponty, es solo una ilusión, pues los cuerpos solo son esto en la medida en que no son poseídos. Y yo creo que esto a mí, y después habla sobre la libertad y el amor, ¿no?
me parece que realmente es algo muy interesante y que defiende Simone de Beauvoir, es la afirmación de lo femenino, la afirmación de la mujer como mujer. En todos los órdenes, en lo político, en lo cultural, en lo ético, en lo social. Y eso de... Entonces me parece que digamos, la libertad y la no posesión, el no tener por qué ser poseídas, ser ellas mismas, la afirmación, que es algo que Merleau-Ponty en su libro La institución defiende, vamos, directamente, ¿no? Vamos, a mí por lo menos me recuerda todo lo que todo lo que tú dices y también lo que dice Simone de Beauvoir. Sí, sí, es muy... sí, lo que pasa es que hablar aquí de todo eso de Merleau-Ponty y dejarle poca... fulgurar poco a Beauvoir tampoco me parecía, pero bueno, yo lo que he estado estudiando es que hasta lo curioso de lo que me parece bonito de Merleau-Ponty es que Merleau-Ponty también aprendió recíprocamente de Beauvoir. O sea, la cita precisamente en ese libro, en esos cursos póstumos, ¿no? La cita varias veces, algo que también es muy inusual, o sea, que te tomen como interlocutora y sobre todo ya que te citen, bueno, eso es el no va más, ¿eh? Entre otras cosas, porque fijaos qué curioso, todas las comparativas son odiosas, pero es que Sartre jamás citó a Beauvoir, al menos hasta donde yo he llegado, ¿eh? Jamás la citó. Es más, él decía que, y curiosamente Sartre cita a Merleau-Ponty, porque bueno, tuvieron ahí un tete-a-tete, un tema, pero luego cuando se murió Merleau-Ponty, pues Sartre publicó aquel Merleau-Ponty vivant y bueno, todo, cuando uno se muere, pues todos somos buenos, ¿no? Pero cuando Sartre escribe la crítica de la razón dialéctica, en el prólogo él cita a Merleau-Ponty, después de que habían tenido años y años de disputas, ¿eh? Y dice que aprendió mucho de él, que en el fondo él tenía razón, le enseñó y por eso ha publicado esa obra para corregir cosas que decía antes en El ser y la nada, pero sin embargo nunca cita a Beauvoir y únicamente la considero la persona más crítica de su obra. O sea, digamos que la utilizaba, entre comillas, o como queráis, para criticar sus manuscritos, para redactarlos, como Edith Stein hacía con la obra de Huxley, pero jamás la cita. Entonces, lo de Merleau-Ponty me parece muy... Y bueno, y no he hablado de otras cosas, pero es que en artículos en la prensa, ya hablo en los años 50 y tantos, cuando cuando Beauvoir había escrito un libro horrible, o sea, bueno, las feministas especialistas en Beauvoir dicen que es el peor libro de la autora, que es el famoso Merleau-Ponty y el antisartrismo, ¿no? Es que lees eso y es una obra horrible de Beauvoir. O sea, es que es... Bueno, yo le dedico lo voy a leer más detenidamente para hacer un estudio más profundo, pero realmente es impresionante. Pues bueno, pues en los años 50, cuando había escrito ya esto, Merleau-Ponty la sigue citando. Y entonces me parece de una generosidad y bueno, y lo que decías de el cuerpo no puede ser poseído, pues claro, porque no es un objeto. Pero es que precisamente, mira, ahora estoy preparando una conferencia que voy a dar en Lisboa a finales de noviembre y sobre la verdad en Merleau-Ponty, y Merleau-Ponty recalca continuamente que la verdad no puede ser poseída. O sea, hay verdades, la verdad es histórica, se va haciendo, la verdad nunca puede ser poseída. Porque claro, es que si es poseída es un objeto y entonces, ¿cómo podemos decir que eso es verdad? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, me ha recordado eso porque estoy trabajando, sí, la verdad, pero no, a ver, se trata de darle a Simone de Beauvoir un espacio propio, ¿eh? Y bueno, sí, aquí hay también, en el chat hay una cosa, Sí, Margarita también. José Luis Sí. Romero quiere hablar y luego hay una pregunta en el chat. Sí, enciendo el vídeo también para que me veáis. Muchas gracias. Quería preguntarte, Carmen, porque me ha dejado bastante, no sé, desconcertado, desubicado,
justo lo último que has dicho, cuando has mencionado que el género para Simone de Beauvoir no es totalmente construido, porque, claro, hay todo un debate en los últimos años, por desgracia, en un tono bastante enconado, ¿no? Entre, digamos, dos sectores del feminismo, o por lo menos un sector del feminismo que está que si otro es, bueno, con esto de la ley trans y todas estas movidas y tal, ¿no? Y claro, y Simone de Beauvoir casi siempre aparece como una autora en pugna, ¿no? Donde las dos partes se la reivindican, ¿no? A mí, yo por lo menos la lectura que siempre he hecho de Simone de Beauvoir es que es muy, muy constructivista, es decir, es antiesencialista de manera radical, es existencialista, al fin y al cabo, ¿no? Y el famoso inicio del segundo volumen, ¿no? El de la experiencia vivida, ¿no? El que comienza con esa famosa frase, se nace mujer, se llega a serlo, ningún destino biológico, ni psíquico, ni económico define la imagen. Bueno, todo esto expresa, a mi juicio, lo que tú has señalado, no lo explicita con los términos sexo-género, pero parece que esa es la diferencia que aparece aquí de forma bastante clara. Y claro, una cosa sería la hembra humana, término que ella misma utiliza, otra cosa sería la mujer, que sería el resultado de, bueno, a partir, digamos, de apoyándose en la biología de la hembra o de la diferencia biológica, ¿no?, entre el macho y la hembra, pues se construye, por supuesto, la mujer y por supuesto también el hombre, ¿no? Ambos son igualmente constructos, ¿no? Entonces, claro, cuando has hablado de la diferencia sexual en el cuerpo, claro, luego al explicitarla hablas del cuerpo masculino como cuerpo sujeto de trascendencia y como el cuerpo femenino como cuerpo objeto un poco recluido en la inmanencia, pero es obvio que eso no viene por la pura biología tampoco, sino que de nuevo ahí tenemos que hablar de una construcción, ¿no?, del significado o de la vivencia más bien, ¿no?, del cuerpo. Entonces, todo lo que yo te he escuchado a ti y lo que yo siempre he leído de Beauvoir va encaminado en una dirección, pero cuando luego has dicho al final que el género para Simone de Beauvoir no es totalmente construido, quería preguntarte si podías ahondar en eso, en qué sentido Sí, dices que no es totalmente sí, bueno, construido. eso daría mucho de sí porque había un libro que quería mostraros también, la famosa frase esa de no se nace mujer, se llega a serlo, que en inglés se ha traducido por el verbo become y lo que puede significar el become, ¿no?, etcétera, etcétera. Hay todo un libro sobre eso en el que me invitaron a participar y es tal, pero resumiendo mucho, ¿no? Porque yo ya es que hasta me estoy quedando sin luz. Iba a dar la luz, pero medio aquí parece como un poco, tengo ahí lejos y parece un poco feo. Mira, en primer lugar, o sea, todos estos palabras de ahora hay que tener cuidado con ellos, porque son demasiado absolutistas. Entonces, ser antiesencialista, has dicho, el existencialismo es antiesencialista. Pues hombre, no, porque no niega, el existencialismo no niega las esencias se hacen existiendo, pero no las niega en ningún momento. Husserl mismo no es esencialista, en el sentido de cuando habla, por ejemplo, de la reducción eidética o de las variaciones imaginativas para descubrir la esencia. Es que son variaciones imaginativas sobre los hechos, sobre los casos. Entonces, hay que tener cuidado con estos términos, ¿no? Normalmente las feministas, cuando hablan de esencialismo, se refieren al naturalismo, o sea, al esencialismo de signo natural, a la determinación de la naturaleza, del destino, ¿no? O el tomar lo natural como destino. Y eso, por supuesto, Beauvoir lo niega, y Merleau-Ponty también, y todos los fenomenólogos se oponen al naturalismo. Eso es algo en lo que me parece que eso también me lo he dejado, pero eso es fenomenológico total en Beauvoir. O sea, se opone al naturalismo, pero eso no significa que se oponga a la naturaleza, que son cosas distintas. Por ejemplo, Merleau-Ponty, bueno, hace una exaltación de la naturaleza que no llega a ser el antropoceno pero es tiene un curso entero, durante varios años que dio en el Colegio de Francia, ¿no? Bueno, entonces, o sea, yo lo que quiero decir es que para mí es muy importante la distinción esa entre el sexo y el género, por lo que supuso en la época. Es decir, no estamos determinados biológicamente. La biología no es nuestro destino. Es importante, pero no es un destino que ya esté fijado, sino que lo podemos subvertir y lo podemos manipular o como quieras, ¿no? Pero, sin embargo, no niegan que haya o sea, no hay determinismo biológico, pero hay biología y hay naturaleza. O sea, no llega al extremo
de una Judith Butler que te dice que hasta el sexo es construido. El sexo, vale, es que antes te había entendido No, sí, género... sí, tienes razón, o sea, José Luis. Es que una de las críticas que le hacen las fenomenólogas a Beauvoir es que no es una crítica, sino una clarificación de su concepto del género. El género, el cuerpo vivido, como cuerpo situado, etcétera, etcétera, no es algo completamente construido. Eso lo he dicho, tienes razón, José Luis. Pero eso no es un constructivismo, o sea, el esencialismo no es sinónimo de constructivismo. Hay que tener un poco cuidado con esos conceptos, ¿no? El género para Beauvoir es algo que, digamos, se hace socialmente, pero no solo socialmente, sino que también la mujer, digamos, o las mujeres toman por su cuenta lo que les da la naturaleza, digamos, para rehacerlo, ¿no? O sea, el hacer de nosotras con lo que la naturaleza o con lo que nos han hecho, pero no la elimina hasta el punto de una Judith Butler, que esa sí que sería constructivista, o ella se llama performatividad, o el dominio del lenguaje, de la acción, que te viene a decir, que ya te digo que últimamente dice que hasta el sexo es construido. Entonces, pues no, hay una base, digamos, ahí que se puede... el gran problema es que el género ha sido construido socialmente, pero también en la vida privada, o sea, en muchas esferas. No hay tampoco un constructivismo social del género, ¿no? Entonces, en fenomenología, por ejemplo, se trabaja mucho el concepto de estilo, o sea, la estilización, ¿no? Todos somos seres en el mundo, pero con diferentes estilizaciones de esa manera de ser en el mundo. Entonces, digamos que no se pierde, digamos, esa raigambre, como le quieras llamar. Y yo creo que en ese sentido eso es porque para la fenomenología la experiencia vivida es fundamental, algo que para el constructivismo carece totalmente de sentido. Y entonces es ahí yo donde veo el fallo de la performatividad. O sea, si la experiencia vivida no es fundamental, ¿cómo vas a cambiar las situaciones de opresión? Es decir, ¿cómo vas a hacer que esa experiencia vivida pueda subvertirse? Entonces, a través del lenguaje, a través del accionismo, pues hombre, yo creo que es insuficiente. A mí me parece que hay que recuperar el concepto de experiencia vivida, que es muy rico y que sirve primero para tomar conciencia, para visibilizar, por ejemplo, en todo el ámbito de la vulnerabilidad, ¿no?, del cuerpo femenino. Pues se está trabajando muchísimo con las historias de vida, con la experiencia vivida en primera persona, porque no es lo mismo lo que te diga un tal que, en fin, pues yo creo esa es la idea, o sea, no es constructivismo absoluto, sino que, y tampoco es que el género ha eliminado el sexo, sino que también Beauvoir reconoce las diferencias sexuales, ¿no? Llega a hablar, incluso en el segundo sexo, si lo leéis, un concepto que yo he trabajado del tercer género. Pero no es lo que os imagináis, no es el neutro, sino que es otra cosa. Pero bueno, os animo a que la leáis, porque las experiencias vividas que narra quizás sean de otra época, pero son completamente actuales. Sí. Muchas gracias, Carmen. Yo la verdad es que creo que Butler sí que tiene una postura bastante encarnada, ¿eh? Yo no creo que la performatividad sea solamente una cosa lingüística y tal, como se suele decir. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Mi pregunta era sobre todo la idea de que es el género lo que no es totalmente construido. Y muchas gracias por la aclaración. Carmen, vamos a ver, hay dos cosas en el chat. Una, Puri dice, para mí lo que intenta Beauvoir es analizar. Sí, lo he leído. Bueno, yo creo que con esto le he contestado un poco a Puri, ¿eh? Yo creo que sí. Porque es la idea, o sea, ahí se está trabajando también mucho el tema de la normatividad en fenomenología. O sea, ¿qué se considera normal? Es que no hay nada normal en fenomenología. Normatividad, Husserl establece que la normatividad siempre lo anormal y lo normal, lo abnormal, ¿no? Abnormal, dice Husserl. Es en relación con un patrón de normatividad, pero que ese patrón puede también subvertirse perfectamente y convertirse en algo, digamos, que queda atrás, ¿no? Que la nueva, lo que antes considerábamos abnormalidad, es crítica de esa normatividad establecida y alcanza, digamos, una prioridad en esa época, ¿no? Lo que dice Puri, desarrollo de actitudes, habitualidades le llamo yo, ¿no? Me gusta, o sea, es que
en función del sexo, efectivamente, como dice ella, las diferencias sexuales no son cosas, como decía yo, sino que se van formando, se van aprendiendo, y en eso, bueno, Beauvoir y Merleau-Ponty lo dicen constantemente. O sea, en un artículo en la prensa, en L'Esprit, llega a decir, en un debate que había, que un periodista se había por ahí sacado de la manga sobre ¿son hombres las mujeres? Claro, hablamos de los años 50, pero la editorial era ¿son hombres las mujeres? ¿O las mujeres quieren ser hombres? Y entonces Merleau-Ponty dice, no, dice, si se les dan las mismas oportunidades, pueden vivir como seres humanos, ¿no? Ese es el problema, o sea, esa es la gran lucha del feminismo de raíz marxista, ¿no? Fundamentalmente. Entonces yo creo que con eso ya le he contestado, no sé. Sí, solamente cerramos con la palabra de Patricia, si quieres decir algo, y Sí. terminamos, que ya le hemos quitado bastante tiempo. Bueno, pues muchas gracias a Metalibrería por darme la voz. Voy a ser muy breve. También agradecer a Carmen la presentación. La verdad que a mí me ha despejado algunas dudas. Yo soy profana de la filosofía, pero la intervención que me gustaría hacer es básicamente conceptual, y a veces tengo la impresión de que cuando se habla de esencialismo, lo que hay de sustrato es realmente hablar de sociobiologicismo. A mí me parece que, si yo entendí bien, ya me está negando. Bueno, No, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, entonces voy a ir un poco más allá, me avento una jugada superior para llegar a afirmar, a ver qué te parece a vos si reflexionás conmigo, que Simone de Beauvoir no es antiesencialista, es antisociobiologicista, en todo caso, si a lo mejor se pudiera hacer esa afirmación tan categórica y absoluta, en el sentido de que la biología no debe marcar una norma o una política sexual, que eso es lo injusto y lo que construye la opresión de las mujeres, o hacia las mujeres. Pero sí hay una definición de esencia entendida como que hay algo común en la experiencia vivida y en el cuerpo vivido de ese concepto que es la mujer o las mujeres, que es la pertenencia, digamos, desde un punto de vista biológico a ese cuerpo femenino, porque, Simone de Beauvoir se dedica todo un capítulo a hablar de la biología, quiere decir, no la sustrae del cuerpo vivido, sino que la incorpora precisamente para sostener que sobre esa biología hay una construcción de una política sexual, aquí metiendo también así de tangente a Kate Miller. Bueno, me gustaría que reflexionaras un poco, si puede ser, Sí, como para aclararme y así. Gracias. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, efectivamente, en ningún momento niega la diferencia sexual, lo que niega son las discriminaciones, ¿no? En razón de esas diferencias biológicas, que las hay. Yo no sé si, Patricia, sociobiológicas, porque en aquella época no sé yo si la sociobiología había llegado tanto, pero desde luego que la había. Y como he dicho yo, la fenomenología, el propio Husserl, se interesa muchísimo por la biología, pero por la biología que no sea corta de miras, la biología que no es un simple naturalismo, ¿no? Un determinismo biológico, sino la biología que pretende dar sentido a la vida como un todo. Y la vida como un todo no es solo naturaleza, tampoco es solo normas sociales, sino que es la vida como un todo, la vida consciente, la vida vivida con conciencia. Eso es para la fenomenología la vida como un todo. Si la biología contribuye a eso, pues naturalmente será bienvenida. Bueno, no sé si Tomás quieres decir algo por Atalla y ya cerramos. Nada, simplemente felicitar a Mari Carmen por la charla, por la conferencia. Me ha parecido magnífica. Estaba yo aquí esta tarde enredado con todas las cuestiones del doctorado, con datos tal, y ha sido, pues bueno, pues poder respirar un poco, o sea, agradecerle la conferencia. Y simplemente pues señalar unas cosas que me han gustado y ver si tengo confirmación de ello, ¿no? Es decir, me ha gustado mucho todo el tema
esa recuperación de esa idea de ciencia rigurosa de Husserl, es decir, y yo creo que también, y me ha gustado mucho esa idea de vocación en Simone de Beauvoir, ¿no? De vocación de filósofa, vocación de literata, ¿no? Y cómo precisamente a la hora de hacer esa ciencia rigurosa, ese dar palabra a la experiencia vivida es lo que le lleva pues a veces a mezclar, a confundir, a no tener que ser deudora pues de una escuela, ¿no? Estar abierta a lo que es la propia experiencia, a la propia verdad, ¿no? Por emplear también esa palabra, eso pues me ha gustado mucho cómo lo has hilado en relación también con ese texto de Husserl tan malentendido de la fenomenología, la filosofía como ciencia rigurosa, como ciencia exacta. A mí me parece un texto muy interesante y muy bonito. Y también, claro, es todo el tema que has planteado y me parece magnífico, yo creo que de llevar a la fenomenología a la altura de nuestro tiempo. Es decir, pues hay que entrar en estos temas, hay que plantearlos como lo has hecho de manera adecuada. Y a mí hay dos conceptos que destacaría, ¿no? de lo que estáis comentando, de lo que tú has comentado, Mari Carmen. Es todo el tema que está en Simone de Beauvoir y yo creo que también en toda la tradición francesa, ese tema de la condición humana a la hora de ir más allá de naturalismos, de esencialismos, no pensar esa idea de condición humana, que no es naturalismo y tampoco es esencialismo y que tanto juego da a partir de Arendt y no solamente a partir de Arendt. Y en la tradición francesa que tienen, en el año 33 escribe André Malraux el tema de la condición humana y yo creo que eso está en el ambiente francés y da mucho juego también filosóficamente para abordar estos temas. Y luego ese gran tema que a mí me parece magnífico, que está en la fenomenología, yo creo, en la hegeliana y en la husserliana, todo el tema del reconocimiento. En la hegeliana yo creo que vamos a la cuestión del reconocimiento a partir de las experiencias negativas, del desprecio. Yo creo que eso es muy interesante. Pero también con la husserliana y con todas las variantes o herejías de la husserliana podemos ir a reconstruir lo que puede ser un reconocimiento efectivo. Y eso yo creo que es muy bonito y eso es algo que está trabajando en Simone de Beauvoir y que yo creo que tú lo has puesto de manifiesto. Pues agradecértelo, pues el ayudarme a pensar estos temas que me parecen tan interesantes y tan importantes. Y seguimos trabajando estas cosas. Y gracias, Maricán. Y gracias, Margarita, por poner esto a nuestra disposición de todos los interesados. Claro. Gracias, Tomás. Bueno, pues Mari Carmen, tuya es la última palabra. Pues nada, muchas gracias, Tomás, y los insignes que andan por aquí. Gracias por escucharme, porque tampoco suele ser habitual, pues por el comienzo de curso es horrible y no tenemos tiempo ni de estar en las reuniones que tal, ni de escucharnos unos a otros, ¿no? Pues por eso me gusta de vez en cuando que estén por ahí los amigos y dialogar con ellos. Hay pocos espacios de diálogo, pero los vamos a ir creando y seguro que en este congreso que os anuncio que tendremos en septiembre, pues vamos a continuarlos, ¿eh? Y desde luego que hay muchísimos temas comunes y luego que hay una obra ahí de Simone de Beauvoir que ya también podía aportar mucha luz a algunos impasse, ¿no? de la fenomenología husserliana y del estilo. Y luego, bueno, yo creo que comparto con Tomás y con muchos de vosotros la idea de que la fenomenología y la novela o la literatura están íntimamente relacionadas. O sea, que no usamos la literatura solamente para ilustrar algunas cosas, sino que, y el caso de Beauvoir y de Sartre también, ¿no? Pues la literatura y la fenomenología que practicaban iban la una de la mano. Entonces, eso es, porque como decía Merleau-Ponty, que nunca escribió una novela, pero la verdad, como nos ha glosado Emilio, tenía una manera de escribir tan bonita, ¿no? Una prosa tan poética que no lo necesitaba. Y como decía Merleau-Ponty, no hay medio de expresión privilegiado, ¿no? El pensar que la filosofía es la única que sabe expresarse o conceptualizar, pues es perderse, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar siempre un poco abiertos, aunque nos digan que somos algo lives, a la literatura y a la lectura, sobre todo. Es muy importante que tengáis además ahí en Metalibrería un espacio de ensayos filosóficos, ¿no? Pero que no se reducen únicamente a la filosofía, sino que seguro que también tenéis las novelas de Simone de Beauvoir y las de Sartre. Y a veces, pues particularmente yo entré a la filosofía leyendo La náusea. O sea, a mí La náusea, cuando era adolescente, me cohibía mucho y entonces pensaba que eso era filosofía. Entonces, pues que creo que hay que practicar, digamos, distintos modos de expresión y dialogar
entre nosotros, entre los especialistas, que eso cada vez es más difícil. Gracias a todos los asistentes. Pues muchas gracias. Casi todos los participantes te han dado las gracias, les ha gustado mucho la conferencia y bueno, nos veremos por Metalibrería seguramente. Muy bien, Margarita.